en 5, 4, 3, 2, 1. ¿Qué tal? Buenas tardes, estamos en este día martes, son las 3 de la tarde y ya pueden ver quién está conmigo, don Andrés Romero. ¿Cómo estás, Andrés? ¿Tanto tiempo? Hola, Danilo. Bueno, primero, gracias por la invitación. Un gusto estar contigo en tu exitosísimo programa. Así que nada, bien, pues un gusto saludar también, tanto tiempo que no nos veíamos. Oye, de hace tiempo que yo quería conversar contigo aquí en Hágase la Luz. Después vamos a desmenuzar ya más preguntas de esta conversación. Pero la idea es que repasemos un poco de qué es lo que está pasando. El otro día tiraste una columna muy buena junto con la consultora en Trabajar Valgesta, y quiero meterme ahí porque hay un temazo, y ese es una de las cosas que vamos a meternos con cuchara y tenedor y cuchillo, ¿verdad? A conversar hoy día. Pero antes, yo obviamente tengo que cumplir con esto, que tengo que presentarte para aquellos que no sé en qué planeta están, pero no te conocen, así que partamos por el principio, como se dice. Andrés, tú eres abogado de la Universidad de Chile y magíster en Gobierno y Gestión Pública de la Universidad Complutense de Madrid. Cosa que tengo que agradecer porque una vez que fui a Madrid nos diste un buen dato para ahí en Malasaña, el albur. El albur, Sí. lo mejor, las mejores etapas. Sí. Oye, Andrés Romero, experto en regulación de mercados energéticos, políticas públicas, reformas institucionales, gestión organizacional, obviamente específicamente con harto conocimiento en el sector energético, tanto en el sector público y en el sector privado. Fuiste director ejecutivo del programa País de Eficiencia Energética, también secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía, y actualmente eres el director de regulación de la consultora Valgesta Energía y consultor internacional del Banco Mundial, del Interamericano de Desarrollo, la OLADE, etcétera, en temas energéticos. Una vez más, Andrés, muchas gracias por compartir este espacio conmigo. Gracias a ti. Y, a ver, en este espacio yo he conversado con consultores, con emprendedores, con académicos, con el mismo coordinador, estuvimos con el señor Juan Carlos Olmedo acá, y hablamos siempre de temas de innovación. Pero el sector energía es un poco distinto a cualquier otro de los sectores donde uno puede innovar y donde puede tirar un producto nuevo y dar un poco estos unicornios, el palo del gato, etcétera. Porque efectivamente nosotros podemos hacer como desarrollos incrementales, se podría decir, como algunas mejoras en algunas cosas, pero aquí se necesita una especie como de ecosistema para poder dar espacio a nuevas formas y a los nuevos desafíos que estamos viviendo hoy día en el sector eléctrico, no solo nacional, sino también internacional. Y tú mencionaste una palabra o un concepto que son los sandbox. Y los sandbox como unos espacios donde nosotros podemos, de alguna manera, dar base para que esta innovación nazca. Entonces, yo quiero preguntarte un poco primero en qué consisten estos sandbox y cómo se aplican en la regulación, porque es como una innovación media etérea, y después vamos dando ejemplos de cómo eso nos podría ayudar en nuestra realidad nacional. Perfecto. Mira, sí, la verdad la cosa es que pusimos el tema porque uno se va dando cuenta que en la medida que avanza el proceso de transición energética y que el desarrollo tecnológico va más adelante que el proceso y mucho más adelante que la regulación, lo que empieza a pasar es que en el fondo empezamos a perder oportunidades porque no abrimos los espacios, no abrimos los espacios para la innovación, para el emprendimiento, etc. Ahora, claro, abrir espacios regulatorios, nosotros que estuvimos en la CNE, es una cuestión compleja, o sea, cambiar una norma requiere estudiar profundamente, hacer un buen diagnóstico, definir objetivos, impactos, cómo se debería evaluar, etcétera. Y por lo tanto, en el fondo tampoco uno tiene muchos espacios como regulador para hacer mucha regulación, diversas regulaciones, y por sobre todo, sacar una razón para probar. Oye, bueno, y si no resulta, bueno, mala suerte. Los efectos económicos en la seguridad, digamos, en la operación, pueden ser nefastos. Entonces, en el mundo financiero y en el mundo de las telecomunicaciones, ya desde hace un rato, los reguladores abrieron un espacio para la innovación a través de lo que se denominan los sandbox regulatorios. ¿Qué significa el sandbox? En el fondo, una caja de arena, y es como un niño jugando en una caja de arena, inventando cosas, pero que es un espacio cerrado, protegido,
donde no sale más allá de eso. Entonces, por ejemplo, en el mundo financiero, que generalmente ahí se produce mucho de innovación en productos de seguros, de refinanciamiento, etcétera, etcétera. Entonces, no sé, un banco de inversión, etcétera, le presenta al regulador una fórmula que no tiene una regulación, que se aparta de las normas, digamos, tradicionales, y el regulador dice, mira, ¿sabes qué puede ser interesante? Puede que se genere una buena oportunidad para los clientes finales, etcétera, etcétera, pero primero la vamos a probar. Entonces, se abre como un espacio de una norma específica para ese proyecto y algunos otros que cuadren en ese espacio, pero cuyo único objeto es probar los resultados, de tal manera de tener evidencia empírica para decir después, sí señor, podemos tener una regulación global y general, o decir, no señor, ¿sabe qué? Esta regulación es nefasta. Entonces, yo creo que la gracia de los sandbox es que le permite al regulador ir, en el fondo, innovando en regulación para abrir nuevos mercados, para abrir nuevos servicios y productos en beneficio de los consumidores finales, sin que uno mueva la tecla completa, digamos, y pueda abrir un espacio que puede generar un montón de problemas, pero que cuando la regula con evidencia empírica. Y eso es súper positivo, porque en el fondo, claro, uno puede tener miles de estudios, contratar consultores tan buenos como Algesta, pero en el fondo, al final siempre son proyecciones, son... como tú y los ingenieros dicen, los Excel aguantan muchas cosas, entonces el añadirle a la discusión regulatoria evidencia empírica es algo súper positivo, pero además lo que permite es un poquito abrir los espacios. Entonces, creo que esta idea en el sector energía nos puede permitir acelerar la transición energética. Y en general, ahí dijiste algo que me saltó una cosa, porque cada vez que una empresa o la comisión o el ministerio encarga un estudio, va dentro como de las bases y tráigame la regulación comparada que me dice que estas cosas son nuevas, estas cosas no existen. Entonces, este espacio va como para llenar eso que no está. Exacto. O sea, por ejemplo, mira, en las discusiones regulatorias que hemos tenido sobre almacenamiento, donde es una tecnología nueva que rompe los paradigmas tradicionales de la operación eléctrica. Pues, el electrón que se produce y se consume inmediatamente, chuta, le metiste a una tecnología que cambió el modelo. Y resulta que la construcción de regulación en materia de almacenamiento ha sido una construcción en desarrollo. Y peor aún, en el caso chileno, dado que tenemos un mercado de costos declarado y auditado y en el fondo una colocación de mérito en base a esa fórmula, tenemos que ir parchando la regulación, emulando ese mercado de oferta que existe en otros lados, y por lo tanto, ese parcha la regulación que vamos poniendo, decir, entonces creamos una norma especial para el arbitraje en materia de almacenamiento, porque no podemos, creamos una norma especial para dar cuenta de cómo se paga este servicio auxiliar, etcétera, etcétera. Bueno, en muchos de esos casos, lo que a lo mejor podemos hacer es que podemos probar con fórmulas distintas, y a lo mejor tenemos un tratamiento distinto para sistemas de almacenamiento más grandes, más pequeños, distintas tecnologías, etc. Mira, obviamente tú sabes que uno de los dolores de cabeza que tengo en la vida es el tema de los medidores inteligentes. Pucha, lamentablemente, sí, bueno, por eso, y cuando dije, bueno, hablar con Danilo, le voy a decir, le voy a plantear esto. Pero, por ejemplo, si hubiéramos tenido esa herramienta, Danilo, nosotros perfectamente podríamos haber dicho, oye, hagamos un sandbox regulatorio y probemos con modelos de negocio que las distribuidoras hagan con los clientes finales, probemos la práctica para una ciudad grande, una ciudad pequeña o urbano, rural. Bueno, pueden ser de distintas maneras. Bueno, ¿cómo resulta? En el fondo, ¿lo aceptan los clientes? ¿No lo aceptan? ¿Ganaron? ¿Perdieron? ¿Cuáles son, en el fondo, empíricamente, los beneficios y los costos de un proyecto como ese? ¿Qué resulta, qué no resulta? Entonces, te fijáis que innovaciones tecnológicas, que claro, uno podría decir hoy día una red inteligente, medidores, ya no es tan, pero es innovación al traerlo acá, digamos. O sea, hoy día nosotros todavía tenemos una red poco operable con medidores que vienen todos los meses a vernos, digamos, el consumo en la casa. Por lo tanto, por ejemplo, ese tipo de casos, como dije, el almacenamiento, son probablemente temas donde si uno abriera el espacio para un sandbox regulatorio y probara distintas alternativas,
posteriormente podría construir regulaciones mucho más, mucho mejor fundamentadas. Nuestra radio aquí TX se escucha en hartos países de Latinoamérica, y probablemente nos estén escuchando en Perú, ¿no? Algunos fans peruanos ahí. Y no, me pueden corregir, a eso es lo que quiero llegar, porque yo entiendo que el regulador en Perú hizo estos pilotos bajo un costo y bajo un espacio dentro del esquema de distribución de la distribución para que se probaran distintas tecnologías en distintas zonas de Lima y de Callao. Creo que eran 10.000, o sea, un número importante como para poder tener test, pruebas, ensayos, errores y después salir con una propuesta. Cuando nosotros subimos eso en su momento, no teníamos cómo implementarlo. No, exactamente. No, porque cómo se lo ponías, obligabas a una empresa distribuidora a hacer eso con el riesgo que tiene estos ensayos, estos pilotos, porque hoy día eso de alguna manera nace bajo el riesgo de la empresa, que está bien, el riesgo de la innovación es propio, hay que tomarlo así, pero en general cuando la regulación es mucho más lenta, como tú lo comentaste al principio, de repente hemos tenido como pruebas, o no, pero presión en el buen sentido de la palabra, de motivar al Estado, al gobierno, a avanzar en esa regulación. Como cuando Gener en los 2000 algo puso los BES, los primeros. Claro, ¿right? Claro. En que nos forzó y dijo, voy a instalar esta cuestión, ustedes vean qué es lo que va a pasar y arréglensela. Claro, ¿no? Claro. Yo creo que efectivamente abre muchos espacios para que alguien pueda apostar en serio, decir, oye, mira, armar un modelo de negocio en serio, plantearle al regulador algo, decir, mira, esto yo lo veo así, de esta manera, y bueno, veamos, o sea, yo lo que creo que como que desdramatiza también un poco la discusión regulatoria. Así que, Danilo, un poco, yo veo que muchos de los problemas de la discusión regulatoria es muchas veces por falta de evidencia, es decir, entonces hay, de repente es como yo creo que o va a pasar esto o no, y a lo mejor podríamos dar muy buenos pasos si es que pudiéramos utilizar una herramienta como esta, pero faltan las facultades legales. O sea, la Comisión Nacional de Energía no tiene atribuciones como para diseñar una norma, una regla especial que tiene un espacio específico con determinadas fórmulas, etcétera. Pero ojalá podríamos avanzar en torno a una regulación de esa naturaleza. Yo creo que podríamos enfrentar de mejor manera estos desafíos de cambio tecnológico, o incluso, en el fondo, otros aspectos que pueden ser más complejos. La discusión acerca de un mercado de flexibilidad, ponte tú, toda la discusión sobre el tema de la potencia. Bueno, pueden haber muchos espacios donde a lo mejor uno dice, mira, ¿sabes qué? Antes de hacer un mega cambio a un mercado, ¿por qué no probamos esta alternativa? ¿Cómo funciona? ¿Cómo le pega? ¿Cuáles son los incentivos que da? Demos un espacio acotado donde todos los actores pueden ser transparentemente, en el fondo, verificar que se den cuáles son los resultados, y en base a eso, bueno, después probablemente vaya a tener una discusión mucho más sencilla y sana que discusiones que son simplemente de intereses cruzados. Claro. Yo conversaba del tema de los sandbox, que motivaron también esta como conversación con un conocido nuestro, con Rodrigo Sáez, de lo que, por ejemplo, está pasando en la zona sur, donde es posible hoy día, ante ciertas restricciones en el suministro, restricciones de transmisión, baja hidrología, etcétera, darle un papel importante a la demanda. Y en vez de crear el mega reglamento de la gestión de demanda, y claro. Chiloé, imagínate, chico, claro. Acotado, donde podemos hacer e inventar algunas cosas, pero no podemos por esta poca flexibilidad regulatoria que tenemos hoy día. Claro. No sé, y además lo otro, sabéis que bueno, nosotros que estuvimos en la comisión, al final el tiempo, el equipo, o sea, siempre es acotado. Entonces, chuta, uno dice, oye, pero ¿por qué no avanzan en una regulación que permita abrir los espacios para la gestión de la demanda de una manera más importante? Sí, pero así como eso hay 8 temas más, o sea, 10 claro. temas más, 12 temas más. Entonces, por eso yo creo que también esto permite tener como unas agendas que no son tan pesadas como una, claro, no sé, una reforma a la distribución, una agenda pesada, compleja, a lo mejor uno en paralelo puede avanzar con una agenda que no es tan pesada, que puede ser un poquito más liviana, porque
insisto, su espacio son acotados, y como tú decís, pues, oye, mira, no son como esta, donde el sistema está súper estrecho, tiene complejidades. Bueno, hagamos algo en la zona de Puerto Montt, Chiloé, para probar mecanismos nuevos que permitan, el fondo, trasladar la carga, reducir la carga, generar incentivos distintos a los que hemos hecho. Bueno, varias fórmulas que a lo mejor hay gente que se le ha ocurrido, pero termina diciendo, bueno, pero es que no tengo el espacio regulatorio para poder hacerlo. De hecho, bueno, no, yo creo que está bien tomado el punto, y a lo que quería decir es que en hartos seminarios y en hartas conversaciones de pasillo de los reguladores, consultores, Estado, etcétera, etcétera, de hecho, hoy el almacenamiento no ha llegado porque todavía no tenemos la claridad de qué va a pasar. Entonces, estas cosas chicas, para empezar a probar, al final, nadie todavía se imagina cómo va a funcionar el arbitraje. Como compro barato y vendo un poco más caro, porque claro, al final va a ser lo que va a dar viabilidad a estos proyectos de almacenamiento. Lo insinuaste recién en algunas palabras que dijiste hace algunos minutos atrás. Y te quiero llevar también a... bueno, lo de los sandbox sale en un boletín o editorial que generalmente la consultora donde tú estás hace con regularidad mensual, si es que no me equivoco. Todos los 15, 16, sí, publicamos nuestro boletín, y en ese boletín va una editorial que generalmente es una opinión, digamos, sobre temas contingentes, etcétera. Así que ahí salió invito también a todos los auditores a que puedan seguirnos. Lo publicamos en ¿cómo se llama? En LinkedIn, en nuestra página, así que ojalá que lo puedan ver, porque tratamos de que sea un aporte. Sí, y de hecho por eso me voy a remitir a la de enero, donde se plantean como ciertos cambios operativos y de diseño medio urgentes, que lo hemos ido experimentando sobre todo en estos últimos meses, que eran tres, los desafíos que tenemos en suficiencia y flexibilidad. Obviamente aquellos que tenemos en distribución, porque ahí está esta mega reforma que está en 100 desde hace hartos periodos atrás, y también el impacto que se podría decir que ha tenido la energía renovable con una mayor presencia, que nos obligan a repensar cómo va a ser el mercado de energía. Dijiste costo auditado versus oferta, etcétera. Sí. Entonces quizás si podemos entrar en un breve detalle de qué es lo que implica cada uno de estos desafíos, y cuál a tu juicio sería el primero que tendríamos que entrar ya a picar, se podría decir, como lo más urgente. Esa es como la pregunta. Chuta. Menudo problema. La priorización acá me cuesta pensarla, porque la verdad creo que lamentablemente en algunos casos perdimos tiempo en avanzar en algunas cosas. A ver, yo creo que el gran problema que tenemos hoy día es un problema que lamentablemente ya lo proyectamos para toda la década, y es que en toda esta década vamos a tener un sistema que va a estar ajustado, con problemas de congestiones, con aumentos de vertimiento de energía. Entonces resulta que, claro, en el fondo sabemos, vamos a tener menos agua, van a empezar a salir las centrales a carbón, o sea, el resultado ya es conocido, es decir, menos agua, menos carbón, más renovables variables, congestión de remisión. Bueno, vamos a tener los problemas del año pasado, este año, el próximo, y vamos a estar todos dependiendo si llovió o no llovió, que no se echen cruzando los dedos para que máquinas importantes del sistema no tengan problemas relevantes y salgan de funcionamiento, que la logística del diésel. Entonces, yo creo que lo más relevante hoy día, lo prioritario, es tener una agenda de corto y mediano plazo. Es decir, no podemos estar como diciendo, oye, bueno, esperemos que llegue Quimán Aguirre. O sea, yo siento que hay mucho de eso, como decir, no, pero con Quimán Aguirre se soluciona. Y ojo, que ya nuestras modelaciones dicen, oye, no, si con Quimán Aguirre se soluciona un ratito, porque crece tanto, digamos, la generación y también ha crecido la demanda, que al final nuevamente empiezan a haber congestiones, vertimientos. Además que mientras más renovables tengamos, el fenómeno del vertimiento aumenta también, por una cuestión lógica, es estacional, en algunos momentos tenemos mucha más de lo que se consume, o la capacidad de transporte, etc. Entonces, yo creo que nos falta armar primero una agenda de mediano, de corto y mediano plazo, que haga algunos ajustes aún
sistema eléctrico que está operando de una manera súper distinta y que comenzó a operar de una manera súper distinta en muy corto tiempo. ¿Ah? Nosotros nos pasamos como de la fase como de que habían pocas renovables entrando a una fase como que entró y por lo tanto cambió el patrón de funcionamiento del sistema. Entonces, probablemente muchas cosas que antes se acomodaban el fondo a las tecnologías que habían, hoy día ya no se acomodan. Entonces, creo que hay que hacer ajustes en materia de la operación misma del sistema, en cómo se está, por ejemplo, en los tiempos que se decide la planificación ex ante de la operación, los mismos pronósticos de demanda, de oferta, el tema de los automatismos, que se habla mucho de esto, pero al final del día, yo la sensación que tengo es que todo pasa por un tema de responsabilidad, donde el fondo dice, no, es que si avanzamos en eso y hay un problema, al final yo voy a ser responsable, entonces mejor no. No tiene sentido. En el fondo la pregunta es, bueno, ¿qué hacemos para que funcione? Digamos? O sea, yo puedo entender que alguien diga, chuta, no me carguen la pelota a mí completa, pero bueno, veamos cómo se soluciona eso, ¿te fijáis? Entonces, en transmisión tenemos que hablar acerca de, bueno, está hoy día la discusión de si van los sistemas de almacenamiento que se propusieron en el plan de expansión, pero claramente ahí hay un tema, o sea, decir, oye, deberíamos generar como una agenda común de entendimiento, que no sea que los clientes digan, oye, no, porque no está bien justificado. A lo mejor no está bien justificado, no me quiero meter en el caso en sí mismo, sino que yo creo que tiene que haber una agenda común de entender de que para superar correctamente, para tener un sistema eléctrico que opere de manera segura y económica, necesitamos tener una agenda común respecto a cómo mejorar el sistema de transmisión. Repotenciamiento de líneas, uso de franjas que a lo mejor tenemos que usar de la mejor manera, sistemas de almacenamiento, porque además cada día va a ser más complejo desarrollar las líneas. Entonces, no sé, pues, hoy día nosotros estamos en nuestras modelaciones futuras, después de Quimar Lo Aguirre tenemos al 2036, ponte tú ya una cuarta línea hacia el norte. Digo, ok, en el SDP te aguanta, pero no sé si en el territorio aguanta, digamos. O sea, bueno, habrá una solución, no sé, pero creo que ese tipo de cosas son temas que debería generarse una agenda. Entonces a mí me asusta un poco que la contingencia nos mate y hoy día solo estemos hablando de la logística del diésel, cuando claro, es un temazo, obvio, tenemos que pasar el invierno, etcétera, pero es mucho más que la logística del diésel. O sea, no es solamente la logística del diésel, sino que es un conjunto de elementos que nos debería permitir avanzar de una manera más razonable en toda esta década. Yo creo que no tiene nada de razonable exponer al mercado completo a un nivel de desacople de costos marginales en barra, a un nivel elevadísimo de costos marginales en barra, porque se generan descalabros financieros, porque el mercado no opera de manera normal, digamos. Y eso es un problema, más allá que uno pueda decir, bueno, pero eran los riesgos. No, pues, en realidad la verdad las cosas es que no está operando bien el sistema, sino naturalmente no haría estar operando con diésel de una manera permanente, etcétera, etcétera. Entonces, creo que hay una agenda súper prioritaria. Y me cuesta ver todavía que se tenga un común entendimiento de que deberíamos verlo no solamente en el corto, sino que en el mediano y largo plazo, pero ojalá que eso sea así. A ver, lo segundo, yo creo que la reforma de distribución, o sea, por prioridad uno sería lo que ya te digo, la segunda, la reforma de distribución. O sea, la descentralización de la energía, la electrificación de los consumos, etcétera, etcétera, es una tendencia mundial, genera enormes oportunidades para los consumidores que hoy día no las tienen, no las tenemos, y nos estamos quedando súper atrás. Entonces yo creo que hay que hacer una reforma a la distribución en serio, bien pensada, con un buen modelo de incentivos para que los distribuidores inviertan en innovación, cambien la fórmula tradicional de expansión de las redes por soluciones que combinen eficiencia energética, almacenamiento distribuido, gestión de demanda, etcétera, y no solamente, oye, tiremos más fierro, digamos, que permita un espacio de emprendedores de que gestionen demanda, que le hagan oferta a los clientes finales. ¿Te fijas? ¿No? Todo eso hoy día no se puede hacer, o sea, no podemos hacerlo, estamos lejos de eso. Y yo creo que ese es un tremendo desafío porque
porque si no vamos a empezar, claro, oye, empiezan a haber autos eléctricos, empiezan a haber paneles, cada día hay más paneles fotovoltaicos, pero todos sabemos que eso se aguanta hasta un momento, pero si escala mucho, necesariamente en una red que sea gestionable. Ujú. Y la medida que no tenga esa gestionabilidad, no tengamos esa operación online, vamos a empezar a ver problemas. De lo que puede ser una oportunidad, se pueden empezar a generar problemas. Entonces, Un poquito. Me acuerdo haberlo conversado con Carlos Cabrera, el mismo tema. Sé que probablemente el NetBilling o PMGD no solucionen la crisis actual. Digámoslo, contingencia, no crisis, contingencia. Pero lo voy a decir, lo voy a parafrasear, pero dame 2 años y dame el marco y te lo arreglo. Entonces, claro. Eso quería agregar. Sí, no, de todas maneras, sí. Yo creo que, a ver, pueden explotar muy buenas soluciones y de manera bien descentralizada, no solamente que vengan del distribuidor, sino que vengan del mercado, etcétera. Pero para eso se requiere una infraestructura base. ¿Sí? En el fondo, sin la infraestructura base y sin los incentivos correctos, no va a pasar nada. Pero además, lo peor de todo es que tenemos un sistema que es de mala calidad, o sea, que entrega un servicio de mala calidad. Claro, yo vivo en Providencia y no lo noto mucho. Pero cada vez que he salido, no sé, pues, especialmente, por ejemplo, el año pasado, pandemia, que ya que uno trabaja a distancia, hoy una semana me puedo ir a tal parte, en la costa, en el Maule, ¿no? Siempre se cortó la luz. En serio, o sea, una cuestión bien heavy, no podíamos decir hágase la luz, se cortó la luz y tú decís, chuta, realmente, claro, la visión desde Santiago puede ser que no, pero en realidad el tema de la cantidad de horas que tenemos de interrupción de servicio es un drama, un drama. Lo veo, por ejemplo, en zonas poco más rurales, porque no son tan rurales, la gente efectivamente se le echa a perder la comida, ¿está ahí? Se le echa a perder la comida porque la carne se descongeló y bueno, porque además hay gente que no puede ir todo el rato a comprar a un pueblo que queda 1 hora. Entonces, yo creo que es urgente una reforma de distribución porque tenemos que mejorar la calidad de servicio, pero además porque tenemos que darle mejor oportunidad a los clientes finales y eso puede generar un ecosistema de innovación, como tú lo decías, que es súper relevante, súper relevante. Un dato a lo que tú comentas. Me acuerdo cuando veíamos la discusión de los medidores inteligentes, de que nos comentaban, bueno, aparte de los beneficios directos que traía, que nos costó decirlo, pero existen. Eso es real porque esto es una tendencia mundial. La gente de las zonas, los chilenos de las zonas rurales más extremas, se les corta la energía y no te llaman por teléfono. Una, porque no tienen señal. No hay, entonces no te pueden avisar. Y segunda, porque cuando bajan a un lugar donde hay señal, una llamada telefónica que es muy larga te puede comer el saldo de la tarjeta de prepago. Entonces tampoco te va a llamar. Entonces con la comunicación inteligente a través de los medidores nosotros podíamos saber efectivamente cuando se producía ese corte e inmediatamente movilizar. Y también voy a recordar otra anécdota que tú alguna vez comentaste en este mismo tema. El principal problema hoy día de la medición son los perros. La mordida de perro, esa es la principal causa de enfermedades, de accidentes laborales de la distribución eléctrica, la mordida de perro. Exacto, entonces es prehistórico. Sí, totalmente prehistórico. Mira, yo creo que ya ha pasado el tiempo y a lo mejor con pilotajes se puede revertir esta mala sensación que quedó en la población de que esto era una cuchufleta y que se quería generar un negociazo para... Yo creo que, como tú dices, faltó demostrar los beneficios. Y creo que la oportunidad está un poquito en esto, volviendo como al inicio de la entrevista, es decir, bueno, hagamos prueba, hagamos piloto, que la gente lo vea, lo palpe, vea que no pasa nada, no genera ni cáncer, como decían algunos, no te empieza a cobrar por no tener nada, o sea, despejar esos mitos que yo creo que solo la práctica
y una persona de carne y hueso, no la autoridad ni el gerente de la distribuidora, una persona de carne y hueso, la señora Juanita, puede decirle a la otra señora Juanita, decirle, no, sí, oye, funciona perfecto y resulta que me mejoró la calidad de vida en algo. O sea, no, y eso yo creo que es súper importante. Sí. Oye, y lo otro, saliendo un poco de eso, tú me planteaste 3 temas, y yo creo que El tercero. tenemos que empezar, sin lugar a dudas, no creo que, a lo mejor, no creo que sea una reforma de este gobierno, pero probablemente, ojalá, pensando en un mediano plazo, ojalá que uno de los temas que se plantee, por ejemplo, con un próximo gobierno, pero que se empiece a trabajar desde ahora, es el famoso mercado-oferta en el mercado de energía. O sea, yo creo que yo creo que hay que hacer un buen análisis, un buen estudio respecto a las condiciones de competencia, pues para eso es clave, digamos. Sí. Pero si existen esas condiciones de competencia, no tenemos duda que ello, etcétera, yo creo que el mercado de oferta generaría buenos beneficios, menos discusiones regulatorias, o sea, no estaríamos discutiendo el gas inflexible o flexible o inflexible. Bueno, no estaríamos discutiendo esta regulación del almacenamiento que no me permite a mí decir cuándo inyectar, un montón de cosas que podrían ser resueltas por el fondo, teniendo un mercado de oferta que sea sano, competitivo, etc. Creo que la cantidad de actores obviamente cambió notablemente desde el 2014 a la fecha, digamos, cuando yo llegué a la CNE en el 2014, el gran problema detectado por la Fiscalía Nacional Económica era la falta de competencia en el mercado de la generación de energía. Hoy día claramente ha cambiado esto, la cantidad de actores, etcétera, etcétera, pero habría que verificarlo, pero yo creo que sería una reforma súper relevante. Hay que medir bien cómo sería la transición, definir bien cómo sería la transición, si genera impactos, por ejemplo, para los contratos ya firmados o no, cuál podría ser ese impacto, dar tiempo a los actores como para identificar los riesgos que pueden tener en los contratos, no sé, una serie de cosas, pero una discusión que hay que empezar a hacerla. Si no la hacemos, porque es larga, es compleja, no es fácil, o sea, hay que hacer estudios, pero si no lo hacemos vamos a perder nuevamente tiempo. Yo creo que por ahí va los 3 temas que creo que son los temazos que tenemos que enfrentar. Y el último tema generalmente se rehuye diciendo, es como, si no se quebrado, ¿para qué? Ese es como un cliché medio político, o sea, ¿por qué lo vamos a cambiar? Sí, funciona, sí. Está medio utilizado, pero avanza. Todavía no genera, pero con un sistema con una alta penetración renovable y sobre todo con el almacenamiento, el marginalismo no, pues. Sí, no, oye, no. Totalmente, sí. A ver, sí, yo creo que al final acá ahora ya no es teoría, es la fuerza de los hechos, el cambio, digamos, la tecnología, los actores, y por lo tanto tiene que adaptarse al mercado, digamos, ¿no? Así que yo creo que es una discusión ineludible. Oye, retrasamos algunos años cuando llegaste a la comisión, en el 2014, y claro, voy a tirar como el eslogan, yo lo tenía pensado así, como que tú en la comisión fuiste parte de la revolución energética, no solamente del libro, y con un capítulo ahí con puño y letra, sino de el último proceso de grandes cambios del sector energético, que obviamente tuvo un proceso de diagnóstico, veníamos también de otro episodio similar, el 2008-2010, luego altos precios en abastecimiento para clientes a través de las licitaciones, etc. Entonces teníamos hartas cositas en las cuales podíamos meter mano desde grande, que fue una modificación de la transmisión, otras muy importantes como el coordinador eléctrico, etcétera, etcétera. Entonces varias cosas pasaron. ¿Cómo se incuba una revolución como esta? Porque no es que, yo creo, tú no llegaste el X día de marzo del 2014 con la lista de supermercados hecha. No. Fue un análisis y que, ojo, se hizo muy rápido. Entonces, ¿cómo se gesta esta revolución, o esa revolución? Mira, de hecho, y qué bueno que hiciste alusión al libro. Hacer ese libro surge de una conversa entre el rector de la Portales y Máximo, en términos de decir, oye, ¿sabes que lo que ustedes hicieron igual es potente como aprendizaje de política pública? Es decir, como proceso, como resultado, Y entonces deberían ponerlo en un libro, pero más allá de la técnica, del qué se reguló o no, más bien contar los procesos.
Entonces, yo creo que a eso apunta tu pregunta. Y yo creo que hay varios aciertos que uno puede destacar y obviamente errores y aprendizajes, pero primero voy a destacar los aciertos. Es decir, yo creo que hubo una opción política real de decir, vamos a tener un diálogo real con los diferentes actores y que lo que definimos como una participación que era colaborativa. Y que yo creo, bueno, tú fuiste parte de todos esos procesos que teníamos de discusión abierta. Piensa que la ley de transmisión tuvimos un año y algo de trabajo prelegislativo, con mesas de trabajo que nos juntamos en las salas que el coordinador facilitó, etcétera. Y entonces yo creo que más allá de que obviamente hoy día uno podría hacer algunos ajustes a las normas de la ley de transmisión, al final creo que fue súper honesto el diálogo colaborativo. O sea, cuando nosotros íbamos, no es que íbamos como en la comisión a presentar algo y escuchar un rato y como decir, chao, ya después volvíamos a la comisión y nos encerramos entre nosotros, ¿cachai? O sea, y yo creo que eso fue súper positivo porque hoy día los problemas son tan complejos que es imposible, por más inteligencia que tenía el equipo del ministerio, de la comisión, por más capaz, etcétera, uno no es capaz de ver los 360 grados, o sea, no es imposible, especialmente si has estado mucho tiempo en el Estado, no veis los problemas que hay en los negocios, si estáis en los negocios tampoco veis la perspectiva de la política pública, entonces las restricciones políticas, o sea, esto es de una complejidad bastante mayor. Yo creo que, primero, fue un acierto el ponerle una impronta donde el diálogo era real, era colaborativo, y en el fondo, al final la gente vio que después de las discusiones, los resultados de proyectos de ley o reglamentos, o sea, realmente y lo que me ha comentado mucha gente es decir, chuta, me di cuenta que en realidad no, mi participación fue efectiva, o sea, no fue como, oye, ya, nuevamente fui a una reunión, pero al final estos tipos hicieron lo que hicieron. Entonces, yo creo que eso generó un convencimiento y una apropiación por parte de los diversos actores respecto a los resultados. ¿Ah? Creo que hacer una agenda de energía fue súper positivo porque yo creo que alineó, acuérdense que el mandato de la presidencia, el programa de gobierno no tenía casi nada de energía, me dice, vamos a hacer una agenda de energía en 60 días, no me acuerdo cómo es. Y ahí yo creo que fue clave hacer esa agenda porque fue como, en ese momento el ministro dijo, mire, no más diagnóstico, tomemos todo lo que ya está escrito y además preguntémosle a la gente y a los especialistas, Entonces yo, por ejemplo, me acuerdo que en la comisión nos juntamos con el equipo y dijimos, ya, muchachos, ¿cuáles son los temas? Si ustedes han estado acá, ustedes saben cuáles son. Entonces, de la comisión dice, oye, transmisión, el cambio en las licitaciones, ¿te fijas, no? La reforma del mercado del gas, que Marco Mancilla la había soñado años y hasta una semana antes que el proyecto saliera del Congreso, no creía que iba a salir del Congreso y de hecho apostamos y le gané la apuesta. Entonces, yo creo que fue súper acertado también escuchar a los equipos, ¿cachai? ¿No? O sea, muchas veces pueden venir autoridades que traen su idea, etcétera, pero escuchar a los equipos de verdad, decir, oye, y después confrontar a esos equipos con la gente de afuera, digamos. ¿Ah? Yo me acuerdo que en el área eléctrica muchas veces decían, oye, chuta, nunca habíamos estado tan directamente involucrados, sí, conversando con los distintos agentes. Y al final, recuerdo de muy grata manera, cuando decían, ¿sabes qué? Ha sido valioso. Como decir, sí, en realidad me dijeron algo que yo no había visto y sí, tiene toda razón. O sea, también yo creo que fue un ejercicio un poquito de humildad, digamos, y de creerse colectivamente. Yo creo que eso fue como algo positivo. Entonces, yo te diría que se generó como un mini medio ambiente positivo, porque recuerda que eso no se dio en todas las partes del gobierno. No sé, pues está al otro lado la reforma vocacional, que era una pelotera enorme, y después empezó como otros problemas dentro del gobierno. Pero siempre decíamos, oye, pero en energía hay una especie como de oasis donde es como súper colaborativo, la conflictividad ha bajado. Yo creo que se debió fundamentalmente a los procesos bien llevados. Quería hacer énfasis ahí. Las mesas de trabajo, tanto legales, reglamentarias y normativas que hicimos en ese tiempo, parten en un punto que tú dices, en el diálogo y en el consenso. A tal punto de éxito
que hoy día, después, en los gobiernos sucesivos, ya no se puede pensar en no hacer un reglamento bajo ese estándar. Existen mesas. Pero hay que recordar siempre cuál es la razón de ese estándar, y ese estándar es el diálogo, porque si nos volvemos a sentar todos en un escenario de 50 personas, donde van a anotar y después te vas a encerrar, como dijiste tú, no sirve. Entonces, ¿cuál es el motivo de eso? Exacto. Mira, yo sinceramente, yo soy, más allá de mis posiciones políticas, yo creo que ese fue un error de la anterior administración. O sea, el fondo, claro, el estándar es abrir una mesa, pero cuando te invitan a que tú hables y después tú vas por otro carril y no se nota que no escuchaste, digamos, oíste pero no escuchaste. Yo creo que ahí hubo un error y se notó harto. Yo creo que el gran, lo que uno escuchaba, digamos, de todos los actores, de los consultores, nosotros mismos, decir, oye, no, por más mesa que haya, en realidad esto es como jugar contra la pared, digamos, no hay mucha apertura. Entonces, lo de eso. Bueno, ahora se está instalando un nuevo gobierno que tiene un espíritu de diálogo. Ojalá que lo abran. Yo creo que hay que ojalá que lo abran. Me parece que no hacerlo al final es meterse en un lío, es llevar la discusión al Congreso, o sea, es llevar y que salga cualquier cosa, ¿te fijas o no? Pero sí, yo creo que, por eso yo siempre digo, es un diálogo colaborativo, no es participativo, es colaborativo, o sea, es de verdad sentarse y decir, oye, mira, esto es lo que yo estoy proponiendo, díganme, mira, pues, la verdad es que la metodología que nosotros teníamos era, y a una reunión proponíamos algo, se escuchaba, y a la siguiente reunión volvíamos sobre el tema y decíamos, oye, hicimos estos ajustes, o sea, ya ese tipo de cosas ya te habla de que en el fondo era en serio el diálogo. Sí. Cierto. Oye, este es un diagnóstico propio personal. Yo creo que de repente el sector nosotros lo complejizamos y de repente nos olvidamos que el final es un servicio público, ¿no? Como que de repente lo hablamos antes, como que el marginal y la cosa y el mercado, cuando de repente quizás los focos son como lo que generamos, como electricidad o como otras cosas, efectivamente va en beneficio de los consumidores finales, sean tanto empresas, productoras como población. Hoy día tenemos hartas cuestiones que están entrando, electromovilidad, ya nos metimos en medición inteligente, en generación distribuida, otros, pero que son elementos que hoy día son de nicho. O sea, el que tiene generación distribuida hoy día un panel es porque tiene 1 millón para instalar 1 kilowatt, ¿ya? El que tiene un auto eléctrico, está bien, el Transantiago es un modelo, el segundo país que tiene más transporte eléctrico después de China. Somos nosotros, creo que es per cápita, no me acuerdo exactamente el número. Entonces, ahí hay un punto importante. Entonces, ¿cómo llevamos eso a la población? Por ejemplo, generación distribuida a través del Ministerio de Vivienda, que los desarrollos de viviendas sociales vengan con estas cosas. ¿Cómo hacemos estas sinergias con aquellos que están quizás más directamente relacionados con la población, más que energía? ¿Cómo tú piensas o imaginas esa política pública? Sí. A ver, yo creo que eso está bien ligado, por ejemplo, con la reforma de la distribución. Es decir, oye, por ejemplo, probablemente si existen los incentivos correctos, a lo mejor a una distribuidora le va a convenir que en ciertos sectores simplemente generación distribuida con algún sistema de almacenamiento y a lo mejor esa zona va a ser con gente que no podía instalarse un panel fotovoltaico arriba de sus casas, etcétera, etcétera. Entonces, primero yo creo que hay un desarrollo de la descentralización de los recursos que no solamente debería depender de la capacidad económica que tenga uno, sino que debería depender un poquito de la conceptualización del diseño del fondo, el servicio, finalmente. ¿Hasta ahí? Y hoy día no tenemos ese marco, pero para eso habría que cambiar ese marco. Esa es una primera cuestión. Yo creo, en segundo lugar, que, a ver, hoy día es súper importante, lo doy como viene en nuestra editorial. El tema de la pobreza energética es un temazo que está muy mal abordado. O sea, no lo hemos abordado, no lo hemos abordado, la verdad es que no lo hemos abordado. Y la verdad es que
por ejemplo, en Chile existe un subsidio al agua potable, pero no existe un subsidio eléctrico. Si uno revisa la información internacional, en América Latina en general, todos los países tienen un mecanismo de apoyo a las familias vulnerables. Y es porque en realidad, si uno hace la comparación entre los ingresos familiares y cuánto significa el gasto en electricidad, por ejemplo, supera el estándar que se fija como no debería pasar del 10%, digamos. En algunos casos llega a 19, 20 y tanto, etc. Entonces, yo creo que en Chile sería discutir verdaderamente un subsidio eléctrico, pero un subsidio también puede ser un subsidio inteligente que en vez de, en el fondo, tirar plata todos los meses, lo que se puede hacer mediante un mecanismo financiero es que a esa familia que es beneficiada le instala un sistema fotovoltaico que equivalga al ahorro. Y claro, el fondo va a ser el Estado el que lo va a hacer, o a lo mejor la propia distribuidora que se va a pagar en tarifa. Finalmente, hay gente muy inteligente que puede tirar los números y hacer que esto calce. Pero la verdad las cosas es que sería un subsidio mucho más inteligente que botar plata, digamos. Entonces, uno podría decir, oye, mira, sí, esta familia va a ser beneficiada, pero se va a beneficiar porque autoproduce su energía. Cosas como esa yo creo que podrían generar un enorme salto en equidad, y que es como win-win, porque en el fondo la vida útil de un panel va a ser harto más largo que el periodo de repago, y probablemente el aporte que le significa a esa familia en términos de no pago de energía va a ser más alto que lo que podría pagar un subsidio a la cuenta. Entonces, ese tipo de cosas yo creo que son súper relevantes. Eso es muy eléctrica mi respuesta, pero yo creo que el otro gran problema que tenemos en términos de pobreza energética son las malas condiciones de aislación térmica que tenemos en las casas. Eso es un delay que tenemos en el país enorme. A mí me cuesta la discusión cuando se plantea el tema de la biomasa, de la leña, y se le echa mucha mala onda a la leña con buenas razones, digamos, por el tema de la contaminación y porque se usa leña de mala calidad, etc. Pero finalmente la gente se calefacciona la leña porque es más barata, sí, y porque además necesita calefaccionarse mucho porque sus casas tienen malas condiciones de aislación térmica. Entonces, ahí probablemente se necesita un gran proyecto país. Es súper caro hacer ese proceso. Yo cuando dirigí el programa País de Eficiencia Energética teníamos, que existe hasta el día de hoy, el subsidio de protección del patrimonio familiar del Ministerio de Vivienda que financia eso, pero claro, es como poner una gota en el lago, digamos. O sea, tú podías hacer anualmente, no sé, con suerte 10.000 viviendas y tenías un delay de 5 millones de viviendas. Entonces, chuta, cómo hacer eso de manera más masiva es un enorme desafío. Creo que no vaya a poder cambiar la leña si es que no abordáis eso, menos con aire acondicionado. O sea, yo me imagino a esa gente poniendo un aire acondicionado que va a funcionar de una manera súper distinta y más encima con un viento, un calor que se va a empezar a salir por las ventanas. Creo que, ¿cachai? Que hay ciertos... Uno habla de electrificación y podríamos llevar al país esto para descontaminar eso, pero hay otros elementos de base que no los tenemos y que se requieren para poder pegarse el salto. Que todo lo que tú dices se relaciona con lo que hablamos al principio, los sandbox. Claro. El otro día yo hablaba con un amigo de seguridad pública, amigo muy conocedor del sector eléctrico. ¿Por qué no ponen más luces? La luz espanta la oscuridad, y la oscuridad obviamente un problema de seguridad social. Porque valen plata y alguien tiene que ponerlas. Y aquí hay un sistema regulatorio y te metí en el VA y todo esto. Pero claro, si estas viviendas sociales las ponemos con paneles, con almacenamiento, con más luz, que el win-win, el sandbox, al final todo es un círculo vicioso, virtuoso, importante. Sí. Bueno, de hecho, por ejemplo, mira, buen punto. Con un sandbox uno podría hacer lo siguiente. En general, el sistema de alumbrado público lo manejan las municipalidades que tienen muy poca capacidad para gestionar. O sea, la verdad, y al final es un nicho de corrupción importante, ya se ha demostrado, digamos, eso en la historia. Acaba de haber una condena hace poco sobre el tema. Bueno, a lo mejor uno podría decir, oye,
¿qué tal si en esta zona se le asignamos a la distribuidora como responsable y lo metemos dentro de la tarifa, pero con ciertos estándares de gestión? En otro lado lo asignamos a otro, un tercero que se licita. A ver, modelos que pudieran convivir incluso. En algunos lados va a ser el municipio que lo ha hecho bien, en otros lados a lo mejor podríamos probar y eso puede generar una ganancia enorme para la población. O sea, como tú decís, y efectivamente la sensación de inseguridad que te da una calle oscura versus una calle iluminada es total. Oye, es buenísimo el tema del sandbox. Yo creo, me comprometo personalmente a tomar el tarro con piedra y darle al sandbox, porque me parece una cuestión, una herramienta súper útil para sacarnos un poco el peso de este sector y hacerle más flexible, no tanto, o sea, obviamente sistémicamente, pero sí regulatoria, económicamente. Necesitamos ese movimiento extra. Así que ahí conversamos tenemos que armar una causa, como los gringos siempre tienen la iniciativa por tal cosa, la iniciativa por el sandbox. Petition.org, sandbox. Claro. Así le vamos a dar Claro, exacto. Oye, Andrés, mira, llevamos 50 minutos, como estaba conversando, yo te dije, se nos iba a pasar volando. Y como dos cosas antes de que cerremos este capítulo de Hágase la Luz. Uno, el minuto de confianza, aquí donde nuestro invitado se puede relajar y explayar con algún tema de cierre, etcétera, etcétera. Y también dejarte el micrófono para que tú cierres con un temazo que nos vas a proponer en la tarde de hoy día. Ya, el minuto de confianza. Oye, nada, mira, yo creo que el sector energía es un sector que puede dar súper buenas noticias para el país, pero que hoy día uno lo ve bien medio confundido, o sea, como con problemas que no se están enfrentando adecuadamente, etcétera. Yo creo que para eso se requiere harto trabajo público-privado. Y realmente es público-privado, entenderlo así. Entonces, ojalá que las nuevas autoridades también lo vean así. Ojalá que no vean una amenaza desde el mundo privado, sino que más bien lo vean como una colaboración. Y también, a su vez, el mundo privado no vea una amenaza en un gobierno que, dada el fondo, el ala política en el que viene, se puede ver como más amenazante para el desarrollo privado. Entonces, como primera cuestión, ojalá que podamos volver a sentir todos un poquito el ambiente que había, como tú lo dijiste, por ahí por el 2014, 2015, 2016, donde uno sentía que en realidad, oye, se adoptaban decisiones, a veces podía uno no estar de acuerdo, pero finalmente, hubo diálogo, se tomaron algunas cosas, otras no, bla, 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 pero eso. Entonces, ojalá uno pudiera sentir ese ambiente. Yo creo que todavía no está, o sea, yo todavía no veo esa apertura de ventanas, puertas, pero estamos empezando y ojalá que se pueda dar. Y lo otro es que yo creo que sería súper bueno que uno pudiera empezar a generar conversaciones de largo plazo desde ya, como estamos hablando, por ejemplo, del mercado oferta. Entonces, de repente también sería súper entretenido que se generaran ciertas iniciativas, así como tú tenés tu programa, o como ahora dijimos en la iniciativa de los sandbox, se generan ciertas iniciativas que fueran incluso por el lado de, no es ahí que lo impulse el gobierno, no sé, pero que gente, que se empiece a armar una masa crítica que empiece a decir, oye, ¿sabes que sí, es posible? Bla? No con grandes estudios todavía, ¿no? Pero al menos que empiece a haber una masa crítica que ya lo empiece a decir. Creo que eso sería súper relevante para ir preparando la cancha, digamos, para ir preparando la cancha y generando prioridades en la agenda de los gobiernos. Así que eso, gracias por el espacio. Súper entretenida la conversa, así que ya sé por qué tiene hartos auditores, porque sería entretenido para conducir el espacio, así que oye, y por canción, sin lugar a duda, los que me conocen saben que para mí Pink Floyd es lo máximo, lo que más me raya. Mi ringtone es Comfortably Numb, así que sin lugar a duda Comfortably Numb es la canción elegida para terminar
el Hágase la Luz de esta vez. Temazo. Muchas gracias, Andrés, por este espacio que me regalaste para conversar con toda la gente que nos escucha en Chile y afuera. Y ya nos vemos en un próximo capítulo. Yo creo que vale otro para otra instancia, así que vamos a conversar ahí para seguir gracias. Viendo este tema. Gracias a ti por la invitación, súper entretenido. Y también saludo a todos los que están viéndolo en Chile y afuera. Eso, gracias. Muchas gracias, y la próxima semana nos estamos viendo en otro capítulo de Hágase la Luz aquí en TX Radio. Un abrazo y que estén todos muy bien. Nos vemos. Chao, Andrés. Chao.